Por supuesto que no. Esa actitud tomaría a alguien que en verdad no ha recibido el verdadero evangelio, alguien que no ha conocido a Cristo en verdad. Por eso Juan en los siguientes versículos aclara con bastante precisión el lugar que tiene la obediencia en nuestra relación con Dios. Ciertamente, la obediencia no es la base de nuestra relación con Dios, lo es lo que hizo Cristo a nuestro favor y es anunciado en el Evangelio. No obstante, la obediencia sí tiene un papel importante cuando se trata de remarcar lo que debe caracterizar a alguien que es defendido por el abogado celestial delante del Padre. No todos son representados por ese abogado, sino solo los que a través de la obediencia dan evidencia de ser verdaderos creyentes en Cristo. Por eso veremos 3 verdades acerca del papel de la obediencia en nuestra relación con Dios y que es tan importante experimentar en nuestras familias. Primero, la obediencia es el indicador de que tengo una relación con Dios. Dice 1 Juan 2, 3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Recordemos el contexto inmediato, nos acaba de hablar de la posibilidad de que un verdadero creyente en algún momento de debilidad deje, temporalmente, de obedecer el mandamiento de Dios. No obstante, ese verdadero creyente tiene un abogado que lo defiende por el sacrificio eficaz que hizo a su favor. Gran verdad que nos anima. Pero por causa de haber caído en pecado quizá te preguntes, ¿será que conozco a Dios en verdad? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que Jesús es mi abogado delante del Padre? Para orientarnos, Juan nos dice, ¿cómo sabemos que en verdad hemos llegado a conocer a Dios? La pregunta es ¿qué indicador hay de que en verdad conoces a Dios? La respuesta es, el indicador es si obedecemos sus mandamientos. Si no tuviéramos el contexto inmediato donde Jesús es nuestro abogado, creo que todos tendríamos que reconocer que no conocemos a Dios porque no obedecemos perfectamente los mandamientos del Señor. Pero con este contexto podemos entender que la pregunta no es si nunca pecas, sino más bien, ¿qué es lo que te caracteriza, obedecer o desobedecer? El verdadero creyente se caracteriza por buscar de manera intencional obedecer al Señor. Su corazón tiene empeño constante de buscar lo que sea de acuerdo con sus mandamientos. La obediencia es el indicador característico de aquel que ha conocido al Señor. Repito, no obediencia perfecta, pero sí obediencia intencional y decidida. Así como cuando vemos las burbujas de la ebullición en el caldo de la comida nos indica que está hirviendo ese guiso, así también cuando la búsqueda de la obediencia es lo que caracteriza a una persona, sabemos que esa persona tiene una relación con Dios. Esto nos debe orientar. Por un lado, si te sientes desanimado por haber caído en pecado en esta ocasión, mira tu vida y pregúntate qué es lo que me caracteriza, y si la obediencia te caracteriza entonces agradece a Dios por tu abogado delante del Padre y ocúpate en restaurar tu vida y depender del Señor. Por otro lado, si al ver tu vida te das cuenta que en realidad no te interesa obedecer a Dios y esto te caracteriza, esto es un indicador de que muy probablemente no has conocido al Señor, así que arrepiéntete y entrégate de una buena vez a Cristo. Evaluemos nuestras familias, en esta familia nos caracterizamos por obedecer a Jesucristo. Son sus palabras y enseñanzas lo que queremos aplicar, aunque sea difícil o no sea lo más cómodo. La obediencia es un indicador de que tenemos una relación con Dios. Pero hay una segunda verdad acerca de la obediencia en este pasaje. La obediencia es el respaldo de mi confesión de fe. 4. Dice 1 Juan 2, 4 el que afirma, lo conozco pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Sabemos muy bien que una cosa es hablar y otra cosa es vivir en la práctica lo que hablamos. Siendo adolescente tuve la oportunidad de asistir a una reunión nacional de jóvenes de una denominación presbiteriana de Estados Unidos. Ya en el país, para llegar hasta el lugar en Indiana donde se realizaría la reunión nos transportaron en un autobús. En ese autobús iban también otros invitados de otros países. Allí conocimos a unos jóvenes de Francia y de África. De África había un joven de Camerún, un joven fornido, y una señorita y un joven de Ruanda. El muchacho de Ruanda era muy extrovertido y a veces rayaba en presumido. Cuando llegamos al tema del fútbol soccer, hablábamos de cómo aquí en México es un deporte muy practicado y por supuesto, nuestro compañero de Ruanda no podía quedarse atrás y también nos habló de sus habilidades y glorias en dicho deporte. Cuando llegamos al lugar, en una ocasión había un campo de césped precioso y teníamos un balón de fútbol. El momento de la verdad había llegado. Así que mi hermano, yo y el gigante de Camerún formamos